Hola. Bueno, chicos, voy a ver cómo está. Bueno, perfecto. Vamos a hacer, antes de entrar en lo que es resolución de circuitos para la ley de Kirchhoff, vamos a utilizar un método de resolución para circuitos simples, no complicados. Para ello, tenemos este circuito. Una fuente de 27 volts con una resistencia interna de 1 ohm. Esta combinación en paralelo, junto con esta en serie, esta combinación en serie, junto con esta en paralelo. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es un solo circuito, hacer un circuito equivalente de todo esto, como aprendimos en la resolución que hicimos el trabajo práctico anterior. Entonces yo lo que quiero es que todo esto me quede un circuito equivalente con una sola resistencia. Vamos a calcular el equivalente de acá para abajo. Fácil. Tengo esta, la vamos a llamar RA. Esta va a ser RA. Y esta la vamos a llamar RB. Todo esto lo vamos a llamar RB. Y esto lo vamos a llamar RA. RA va a ser igual. Ustedes hagan los cálculos, yo no lo voy a hacer. RA es igual a 2 ohms. RB va a ser igual a 4 ohms. Y una aclaración, chicos, para que ustedes no se confundan. Cuando tienen resistencias en paralelo, la resistencia equivalente hallada siempre tiene que ser menor a la menor resistencia en la cual estamos considerando el circuito. Quiere decir que la resistencia equivalente A tiene que ser menor a 4 y la resistencia equivalente en B tiene que ser menor a 5. Lo cual, después de hacer ustedes los cálculos, RA vale 2 y RB vale 4. Por lo cual, esta es menor que la menor de acá y esta es menor que la menor del circuito. Entonces yo voy llevando ese circuito a uno solo. Vamos a dibujar acá. Este sería RA, 22, 8 y 4. Acuérdense que acá tenemos 27 volts y una resistencia interna en la fuente de 1 ohm. Es una resistencia interna que hay acá adentro. Vieron que a veces la consideramos la resistencia interna y a veces no. En este caso lo vamos a considerar. Yo todo este circuito, si lo resuelven, me va a quedar equivalente a este. Me va a quedar 24 más 12. La resistencia interna de 1 ohm. Valga la redundancia, si yo hago la suma, esa resistencia equivalente, ese circuito equivalente, me va a quedar igual a esto. ¿Cuánto da la resistencia equivalente? 8 ohms.
Quiere decir que todo, la resistencia equivalente de ese circuito, la resistencia equivalente de todo ese circuito es igual a 8 ohms. Bien, ahora yo tengo, sabemos que la corriente trabaja de esta manera, va de menos a más. Como tenemos una sola fuente, sí o sí vamos a ver que esto va a ser este recorrido. Pero acá vamos a tener una I1, sigue por acá la I1, sigue por acá, por acá, por acá. Y cuando llega acá, ¿con qué se encuentra? Esta I1. Con una bifurcación. Con una I2 y con otra I3. A su vez, esta I3 recorre todo esto, se bifurca acá, sigue por acá y desemboca acá. La I2 viene por acá, se trifurca, sale, pasa, viene por acá. Y estas dos se transforman en I1, que sigue el recorrido así. Bien, entonces, yo tengo, según lo que aprendimos de nodos y mallas, ¿cuántos nodos voy a tener? El lugar donde las corrientes se dividen. O sea que voy a tener un nodo acá y otro nodo acá. Porque esto no es un nodo. Este tampoco, porque la corriente es la misma, ¿ven? Viene por acá, viene por acá. En cambio acá, la corriente no es la misma. Porque esta I1 se divide en una para acá y otra para acá. Entonces vamos a llamar a esto AB. Vamos a llamar el nodo C, el nodo D, el nodo D y el nodo F. Ahora volvemos. Hicimos toda la resistencia equivalente de este circuito. Y tomamos como que hubiera una sola corriente. Una sola corriente, que sería la I1, que nos quedó arriba. Esa I1 que viene para acá, cuando recorre el circuito, se va a encontrar con esta resistencia más la resistencia equivalente, la resistencia interna del circuito. Si aplicamos la ley de Ohm, el voltaje V va a ser igual a I1 por 8 por la resistencia equivalente del circuito más la resistencia interna que tengo en la fuente. El voltaje lo conozco. Yo tengo que el voltaje que hay acá es igual al que hay acá. 27 volts va a ser igual a I1 por la resistencia equivalente de 8 ohms más la resistencia interna que es 1 ohm. Quiere decir que I1 va a ser igual a 3 amperes. Esa sería I1. Bien. Ya tengo la corriente, esta corriente. Esta corriente ya la encontré. Ahora lo que yo sé, que I1 va a ser igual a I2 más I3. Como vamos a aprender este sistema que es el sistema más fácil, vamos a empezar a razonarlo con los voltajes cuando están en paralelo. Entonces voy a acá.
Yo conozco este voltaje. Conozco este voltaje. V a V, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale, chicos? 27 volts. V a V va a ser igual a B C D igual a B E F. El voltaje acá va a ser igual acá, igual acá, igual acá. Bien. Entonces, vamos a hacer. Vamos a borrar primero. Entonces, vamos a analizar el voltaje V a V. ¿Cómo lo calculamos? V a V. Vamos a ver. El voltaje V a V va a ser igual a 3 V es igual al poder de 3 amperes por 8 ohms. V a V es 3 amperes por 8 volts. Acuérdense que acá tienen una caída de potencial en la resistencia que tiene un ohm. Acuérdense que ustedes van a tener, si yo lo analizo para allá, voy a tener 27 volts menos 1 ohm por 3 amperes. Acuérdense que la caída en la fuente es de 3 volts. La caída en la fuente es de 3 volts. O sea que la caída en la fuente mía, lo podríamos llamar E1. Esta caída de potencial que tengo acá va a ser igual a la corriente que hallamos por la resistencia interna de la fuente. Entonces yo voy a tener que el voltaje que va a haber acá es el voltaje de la fuente del V a V menos
menos el V interno. Que el V interno es 3 amperes por 1 ohm. Esto va a ser igual a 24 y esto va a ser igual a 3. Fíjense que si yo sumo, me da 27. Pero en realidad, yo a este voltaje de 27 volts, ¿qué tengo que hacer? Restarle la caída de potencial que tiene adentro. Si yo no hubiera tenido ninguna caída de potencial, si yo a esto le hubiera tachado, le hubiéramos sacado la caída interna, el voltaje total sería de 27 volts. Pero como le estamos sumando una resistencia interna, este voltaje que hay acá, V a V, no es 27 volts, sino que es 27 volts menos la caída de potencial adentro de la fuente. En este caso lo complicamos un poco más para que ustedes analicen, pero si yo, en todo caso, cuando no quiero que se compliquen, le voy a sacar esa resistencia interna y el voltaje que van a tener ustedes acá va a ser de 27 volts solamente. Pero en este caso es 24 volts. El V va a ser igual a V a V menos el voltaje interno, igual a 24 volts. O que es lo mismo esto. Esto vamos a hacer el voltaje. A ver. Entonces tenemos que esto es igual 27 menos. Entonces yo sé que acá tengo ahora 24 volts. V a V es igual a 24 volts. Porque lo que hice fue restarle la caída interna propia del potencial que tiene esa fuente. Que la próxima voy a ver si lo consideramos o no. Entonces ahora, una vez que hallé ese V a V, voy a empezar a razonar, como decíamos antes. V a V V a V es igual a BCD igual a BF. Vamos a empezar. BCD. BCD va a ser igual a la corriente que pasa por esta rama. ¿Se acuerdan que esto es una rama? Esto es una malla, esta es la otra malla y estas son las ramas. Esta es una rama, esta es otra rama, esta es otra rama y esta es otra rama. Entonces yo, en la caída de potencial que voy a tener en CD va a ser igual a la corriente que pasa por acá por toda la resistencia de esta rama. Y 2 por la resistencia equivalente de esto, como era RA, más ahí 2. ¿Cuánto daba RA? 2. Y 2 por 24 ohms. Donde BCD, ¿a qué va a ser igual? A 24 volts. Y 2 bien. Si I1 vale 3 y 2 vale 2, por lógica, I3 ¿cuánto tiene que valer? 1, para que se cumpla lo que habíamos estudiado en Kirchhoff.
corriente que entra igual a la corriente que sale. Entonces con este razonamiento ya encontré I2. Vamos a hacer el mismo razonamiento para I3. V, E, F es igual a B a B. Si yo reemplazo la I3 que viene por acá, la I3 hace todo este recorrido, viene por acá, viene por acá y viene por acá. ¿Cómo va a ser la I3? BF va a ser I3 por la resistencia equivalente que hay acá, por 8 más la resistencia en B. BEF es igual a B a B, o sea que es igual a 24 volts. Igual a I3 por 8 más RB, ¿cuánto varía? 4. No, 8 más 4, 12. I3 es igual a 2 amperes. Por lógica, I1 es igual a I2 más I3. En el nodo C, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y en el nodo D, la corriente que entra es igual a la que sale. O sea que acá sería I3 más I2 igual a I1. Es lo mismo que acá, nada más que se intercambian que se intercambian las corrientes que entran. Bien, entonces ya tenemos en este circuito halladas las tres corrientes. Tengo halladas las tres corrientes. Ahora todo muy lindo, pero si yo le digo que quiero saber cuánto es el potencial acá, cuánto vale acá y cuánto vale acá, y cuál es la corriente que pasa por acá, cuál es la corriente que pasa por acá y cuál es la corriente que pasa por acá. ¿Cómo lo resolveríamos esto? Fácil. Si yo quiero saber qué corriente, qué potencial tengo entre puntos, vamos a llamarlo B1 y a este lo vamos a llamar el potencial B2. Potencial que hay acá y el potencial que hay acá. ¿Cómo puedo hallar ese potencial? Acuérdense que en este caso la corriente haría esto. Esta corriente I2 se va a dividir en una corriente para acá, otra corriente para acá y otra corriente para acá. A su vez, cuando termina el circuito, acá se transforma de vuelta en I2. Si a esta la llamamos IA, IB o IC,
la suma de estas tiene que ser igual a I2. A su vez, I2 sigue por acá y tiene otra caída de potencial que la podemos llamar B3. Y esta caída de potencial la vamos a llamar, habíamos llamado B1. Ahora yo sé la caída de potencial de acá a acá. Sé que vale 24. Hay varias formas de hacerlo esto. Una, la más fácil, para que yo sepa la caída de potencial que hay en B1, B a B, B, C, D, o sea, la caída de potencial B, C, D va a ser igual a B1 más B3. B1 más B3. ¿Cómo hallo la caída de potencial acá? En B3, fácil. B3 va a ser igual a ¿qué? A I2 por 22 ohms. ¿Qué quiere decir? Que B3, I2 valía 1 por 22 ohms. B3 vale 22 volts. Si yo sé que de acá a acá hay 24 volts y acá tengo 22 volts, por lógica, ¿cuánto tiene que ser la caída de voltaje acá? 2 volts. ¿Cómo lo hacemos eso? Para saberlo. Pues yo después le voy a preguntar qué corriente pasa por acá, qué corriente pasa por acá, qué corriente pasa por acá. Esta es una forma de hallarlo. B1 va a ser igual a 24 menos 22 volts. O sea que B1 es igual a 2 volts. Esa es una forma de hallarlo. Pero ustedes se pueden equivocar al hacer esta. Supónganse que se equivocan al hacer esto acá y van a llamar el potencial ahí. Entonces lo vamos a hacer de otra forma. Lo que vamos a transformar esto, y 2 lo vamos a transformar en la resistencia equivalente a B. Era RA. Y esta resistencia en paralelo la transformamos en la resistencia equivalente de RA. Y acá vamos a tener 22 volts, 22 ohms. Y acá la corriente I2 es igual para esta y para esta. Una sola. Quiere decir que si yo quiero hallar el potencial en BA, vamos a ponerlo BA en B1, B1 va a ser igual a ¿qué? A RA por I2. Y B2 va a ser igual a I2 por 22 ohms, que ya lo habíamos hallado. RA vale 2 ohms. RA valía 2 ohms e I2 valía 1 ampere. O sea que el B1 es igual a 2 volts. Y este B2 nos da 22. Quiere decir 22 más 2, 24 volts. Ahora bien, todo muy lindo. Pero yo quiero saber cuánto vale IA. ¿Cuánto vale IA? ¿Cuánto vale? Vamos a pasar. Voy a ir borrando. Esta es la resistencia equivalente de esto. Acá la corriente es una sola. Acá no. Acá son 3. Y se vuelve a transformar en una.
Lo que hicimos nosotros es simplificar el circuito, como hacemos siempre, y hacerlo con una sola resistencia equivalente. Pero ahora viene lo interesante de cómo resolver estos problemas. Si yo quiero saber qué corriente pasa por la resistencia igual a 12, entonces borro y yo les digo, como pregunta, ¿cuál será la corriente que pasa por R igual a 12 ohms? O sea, esta. Hallamos I2 y hallamos B1. ¿Qué quiere decir? Que esta B1 que hallamos va a ser igual acá, acá o acá. Si yo sé que B1 valía 2 ohms, si transformo esta sería I2, esta le hemos llamado, vamos a hacerla IA, IB e IC. IA va a ser la de 12, la que pasa por los 12 ohms. Yo sé que esto es B1. Esto es B1. B1 que va a ser igual a I y A por 12 ohms. Sí, IA B1 valía 2 ohms, 2 volts.